Evidentemente yo creo que es responsabilidad de los estados y de crear, como te digo, este panorama, no sé, este terreno en donde los ciudadanos pues se sientan cómodos, tengan su seguridad económica, su seguridad social, su seguridad educativa, su seguridad personal. Entonces esto se combina y si no está, pues uno naturalmente va a tender a ver hacia otros terrenos y tomar la decisión de salir o no salir del país. Entonces sí podríamos generalmente, o hacer un juicio general, acerca de que estos planeadores sociales sí son los que tienen que encauzar o poner las bases de una sociedad que cree, que incentive, que sea sustentable pues socialmente, ¿no? Socialmente. Que cree las bases para un desarrollo óptimo, lo cual por ejemplo en el contexto mexicano no lo es así, y mucho menos en Centroamérica también. Exactamente, tienen muchas dificultades para crear políticas públicas que realmente ayuden a su población a mantenerse en su país. Entonces, sí, evidentemente tenemos que trabajar, no solamente como organismos internacionales, que también apoyamos a los estados para que puedan generar políticas públicas para que no exista la salida de migrantes, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de OIM es que en otra de las áreas, el tema de reintegración, por ejemplo, o el tema de el uso productivo de remesas o el uso productivo de dinero donado por las diásporas, en donde el trabajo que hace OIM junto con ya sea alguna secretaría del gobierno es crear todo un programa de trabajo en un área agrícola en el que permita cultivar, producir, transportar y distribuir tal producto, y en donde se vean beneficiarios los familiares de tal diáspora que está enviando este dinero o que está sustentando este proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entramos a trabajar la diáspora, OIM y los gobiernos y algunas otras ONGs, ¿no? Entonces ahí también hay responsabilidad internacional, o no responsabilidad, pero sí coparticipación o codependencia del tema de las políticas públicas y eviten la salida de sus... ¿Los programas que ustedes llevan a cabo tienen un impacto estructural de largo plazo o son meramente coyunturales? Igual, depende del contexto del país en el que estés hablando, pero la idea principal es que OIM pueda brindar como la idea semilla o el programa semilla, y que te estoy hablando de 3-4 años de acompañamiento. No, es importante señalar que no solamente OIM llega y trabaja, ¿no? Es un trabajo coordinado con varias dependencias, con varios organismos internacionales, ONGs locales. Entonces ese trabajo de cooperación va por 3-4 años, y a partir de ahí entonces que OIM empieza ya con el fortalecimiento ya sea de la dependencia o de la ONG local o del actor que está viviendo eso. Ya que lo tienes fortalecido, entonces sí crear un término del proyecto o del programa, y entonces que el actor local continúe con este trabajo que se ha venido haciendo. Es directamente hacia los migrantes. Ahora está la parte de apoyo hacia los estados, en donde evidentemente el trabajo para hacer una modificación o el tema de asesorar en cuanto a una política migratoria o en cuanto al decidir si el tema de salud y migración, por ejemplo, va a avanzar en tal región y cómo va a avanzar, pues evidentemente podría ser coyuntural. Entonces sí hay una continuidad en los proyectos, en los programas que la OIM ha implementado en la región. Sí, y en la región, al menos por ejemplo, tenemos trabajos regionales, principalmente México y países centroamericanos, en donde podemos hablar que llevamos como 4 años. El trabajo de OIM, como lo muestro, lo pueden ver a través de su webpage, es que la migración se ha encauzado en beneficio de todos, ¿no? No solamente de los estados o no solamente de los gobiernos, sino de aquellos que reciben, de aquellos que se van, de aquellos que se quedan, y obviamente de los gobiernos que sabemos se nutren de las aportaciones económicas, culturales, sociales
políticas que un migrante va a ir dejando o va dejando a su llegada, a su salida de su país. Entonces, sí, el trabajo de UVM a nivel regional mantiene proyectos que no solamente salen o nacen por un acuerdo político en forma de reacción a alguna noticia o en forma de reacción a alguna postura de los gobiernos, ¿no? Responden por necesidades de los países y en atención a los migrantes, que es nuestra población para trabajar, nuestra población a la que nos dedicamos, ¿no? Sí. ¿Dónde podemos comprobar los resultados de esas acciones? Porque, por ejemplo, en la página de internet estuve checando y siguen los programas, pero siento que vienen como hasta cierto punto truncados en los resultados finales que se pueden brindar de estos programas. Yo les recomendaría que escribieran directamente a la misión o que me pasen, por ejemplo, si quieren conocer tal proyecto y hacia dónde ha terminado, para buscar a alguien dentro de la oficina de tal país y saber en qué terminó el proyecto, ¿no? O en qué, si hay algún reporte, si ya reportaron, si ya lo publicaron, si ya tiene alguna noticia sobre eso, y a lo mejor podamos obtener alguna Tienes razón, hay muchas misiones que no, al finalizar, reportan, pero no publican. Ese es otro detalle, ¿no? Recordemos que llevar a cabo la publicación implica costos, y esos costos no están cuando se hizo el programa o se hizo el proyecto. Entonces ahí pues se reporta al donante, ¿no?, de tal proyecto, ahí nos faltó eso. Pero bueno, también son las circunstancias y que vivimos dentro de un organismo internacional, ¿no?, que buscar proyectos y buscar programas o oportunidades en donde los donantes se interesen en nuestro país, en nuestra región, en tal ciudad, en tal... si hablamos, por ejemplo, se quieren enfocar exclusivamente a niñas migrantes, no, es súper enfocado, pero al final no requieren de un ser humano, no sea capaz de entender por qué no tiene que abusar de otro ser humano. Tenemos que trabajar en esa parte como organismo internacional, sino como estudiantes que posteriormente nos vamos a incluir en algún lugar de trabajo, y si tenemos la oportunidad de permear con nuestros demás colaboradores o con nuestros compañeros de trabajo un respeto hacia otra persona, bueno, pues por ahí tenemos que empezar. Pero por ahora es bien difícil en el contexto mexicano que disminuyan las agresiones hacia los migrantes, ¿no? Ya sean estos ejemplos que tenemos en la prensa, ¿no?, que sancian las agresiones a los derechos humanos, de lo que pasan por México, que viven en México, tanto de los que suceden en México, en los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y tenemos estos pequeños en los que a veces podemos intervenir, que podemos apoyar al migrante, pero es un tema que yo creo mucho trabajo, no solamente por el gobierno mexicano, sino por todos los gobiernos que ven flujos de tránsito, de salida y de llegada, los tres aspectos de la migración.